su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Juan, capítulo 15. Busquen ustedes el versículo 18. Juan, capítulo 15, versículo 18. ¿Nos ponemos de pie, hermanos? Escuchen ustedes la lectura de este pasaje. Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Hace ya algunos años una hermana relataba con gran entusiasmo acerca de un grupo cristiano. Ella lo calificaba como maravilloso. A él se había integrado su hermano menor. Este grupo vivía apartado en las montañas, en una especie de comuna. Sembraban y cosechaban verduras, granos, frutas, y criaban su propio ganado, y pues de eso comían, ¿no? Construían sus casas con los materiales que había alrededor. Tenían durante el día diversas actividades espirituales. Estudiaban la Biblia, alababan al Señor, tenían oración. Y aunque rechazaban el contacto con los que no pertenecían al grupo, a ese grupo, ellos los identificaban como el mundo, ¿sí? Y no querían, pues, tener con ellos ninguna relación. Sin embargo, se veían forzados a bajar a las poblaciones cercanas y a las ciudades cercanas a comerciar algunos de sus productos y pues a comprar herramientas e insumos que necesitaban. A pesar de que ellos pensaban que los incrédulos pues los podían contaminar y no querían contaminarse, pues tenían que hacerlo. Ahora, en estos pasajes que leímos, en el que leímos al principio y el que acabamos de hacer, Jesús dijo: no sois del mundo, y en otro dijo: no son del mundo. ¿Esto significará aislarse, literalmente? No sois del mundo y no son del mundo, ¿significan literalmente aislarse? No sois del mundo, ¿significará no leer libros de ficción
o científicos escritos por incrédulos? ¿O significará que no debemos realizar ninguna actividad dentro de la iglesia que no tenga necesariamente una moraleja o enseñanza espiritual? ¿O significará no enviar a nuestros hijos a una escuela que no sea cristiana? Y esto de cristiano, pues lo pongo entre comillas, hermanos. ¿Significará aislarse de toda expresión cultural no cristiana? No sois del mundo y no son del mundo. Significará que no debemos expresar de ninguna manera nuestra humanidad, como cantar una canción relacionada con la vida cotidiana o con la experiencia puramente humana. ¿Significará no bromear y reír? No crean que estas preguntas me las imaginé. Hay quienes enseñan esto. El enunciado central de la segunda parte del discurso de Jesús de Juan 15 y el enunciado medular de la oración intercesora de nuestro Señor habla precisamente de esto. Los enunciados centrales son: Jesús dijo, no sois la luz del mundo, Juan 15, 19. Y en Juan 17, 14 dice, no son del mundo. De acuerdo con los pasajes leídos, ¿qué significa, qué implica no pertenecer al mundo? ¿De qué clase de persona se trata? ¿Sí? La que no es del mundo. Bueno, se trata de una persona, y esto es lo que estos 4 puntos son los que vamos a analizar. Se trata de una persona interactiva pero no asimilada, rechazada por ser diferente, perseguida pero influyente, receptiva y obediente. Los cristianos debemos ser interactivos con el mundo, pero no debemos asimilarnos a él. Jesús interactuó con el mundo. Pero antes, ¿a qué se refiere mundo? Hay diversas palabras que se han traducido a nuestra Biblia como mundo. Entonces, una de ellas significa tierra habitada. Otra palabra significa los seres humanos en estado caótico, desordenados, no organizados. Otra significa la tierra habitada. Y otra más significa belleza. Bueno, cosmos, la palabra cosmos. Los griegos lo usaban como belleza, orden, arreglo. Por cierto, de ahí viene pues la palabra cosmético, de cosmos, por lo bello, por lo ordenado. En la Biblia se traduce para designar absolutamente a toda la humanidad organizada, en familias, tribus, naciones, religiones, como en Juan 3:16. En Juan 3:16, la palabra mundo significa precisamente esto, toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad. Desde el punto de vista de la conducta, también se utiliza cosmos. Cuando se habla del mundo, ¿verdad?, de los no creyentes, se usa la palabra cosmos. Entonces, aquí se refiere al sistema moral relativista vivido y dirigido y promovido por Satanás. Se organiza con base, de acuerdo a 1 de Juan 2:16, a los deseos de la carne, o concupiscencia de la carne, que es una mejor traducción. Y esa tenía la 1909 y la siguen usando muchas versiones. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Y se manifiesta esta esencia del mundo, se manifiesta en las obras de la carne. Nosotros casi siempre cuando hablamos de las obras de la carne nos referimos solo al listado que viene en Gálatas capítulo 5. Pero hay otros listados, hermanos. En Efesios 5 también, en Colosenses 3, en 1 de Corintios 6. En total, hermanos, son enunciados 32 obras de la carne, pero no son todas, porque Pablo en Gálatas dice, y cosas semejantes a estas. O sea que hay mucho para pecar, ¿verdad?
Hay muchas expresiones de las obras de la carne, pero la esencia son esas tres cosas que menciona primera de Juan 2:16. Ahora, ¿con qué mundo interactuó Jesús? Miren, él perteneció a una familia. Le educaron de acuerdo con la cultura y tradición de su época. Heredó lengua, religión, oficio y entorno. Jesús, de su entorno, pues habló, por ejemplo, en la parábola del sembrador, pues él veía que se sembraba alrededor. Pero de su oficio, que normalmente decimos que era carpintero, es muy difícil que hubiera sido carpintero. Incluso la palabra que se utiliza en griego y que se ha traducido como carpintero al español también significa constructor. Y curiosamente Jesús habló de edificar una casa sobre la roca, sobre la arena. Pues hablaba de construcción, de construir una torre, de construir unos hilos. Habló de construcción, jamás de carpintería, hermanos. ¿Sí? Entonces, él, de acuerdo a lo que vivió, pues de eso habló, heredó su entorno. ¿Sí? Este mundo en el que vivió Jesús era el mundo organizado y de que habla Juan 3:16, pero también del mundo como desde el punto de vista moral, como lo usa la Biblia, esa moralidad tergiversada de su época. Convivió pues con ricos, pobres, religiosos y no religiosos. No perteneció a la secta de los esenios, como a veces por ahí hemos oído. Los esenios era una comunidad separada, ¿no? Vivía allá en las montañas, que por cierto, pues entre las bendiciones que nos dejaron los esenios, pues está los rollos del Mar Muerto. Ellos los escribieron, pero Jesús no perteneció a ellos. Jesús vivió siempre en la sociedad. ¿Sí? No se separó, pues. Participó en las fiestas religiosas, hermanos. Incluso asistió a bodas y banquetes de personas que no creían en él. Así interactuó Jesús. Pero Jesús se diferenció del mundo. Él dice ahí en Juan 17:14, porque tampoco yo soy del mundo. Estuvo separado, era santo. Su estado era la santidad. Él convivió e interactuó con el mundo, las personas de su época, con sus costumbres, pero de ninguna manera fue asimilado con la moralidad de esas personas. No compartió con sus conductas pecaminosas. A tal grado llegó su diferenciación, hermanos, que se atrevió a desafiar a los judíos y les dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Bueno, si he pecado, les dijo Jesús, pues díganme. Nadie abrió la boca. Pablo afirma que no conoció pecado, allá en 2 Corintios 5:21. Y el escritor de Hebreos lo presenta como nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha. Pero ahora viene lo más pesado, porque es para nosotros. Los creyentes también interactuamos con el mundo. Jesús dijo, versículo 17, versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos, o sea, los creyentes, están o se quedan en el mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Yo los he enviado al mundo, dice el 17:18. Observen el énfasis, se quedan, y los he enviado al mundo. Por tanto, los creyentes permanecemos en el mismo sentido que Jesús en el mundo. Y somos hijos y herederos de nuestro tiempo y lugar. Nosotros somos cristianos, la mayoría. Hemos creído en Cristo. Bueno, pues hay argentinos, peruanos, chilenos, españoles. Nos parecemos a ellos. Tenemos la fe puesta en Cristo, estamos seguros de nuestra salvación. Pero a la vez que somos iguales, somos diferentes. Incluso nuestra manera de hablar y de adorar a Dios. Les decía en la mañana a los hermanos, si nosotros vamos a Colombia y escuchamos un mensaje,
Seguramente que de algunas palabras que se oigan desde el púlpito nos vamos a espantar, porque nosotros decimos, pero ¿cómo dijo eso el hermano? Si eso es una grosería. Bueno, sí, grosería, ¿quién? Para nosotros, para ellos no. Pero igual algunas de nuestras palabras más comunes en algunos otros países de habla hispana, pues no son aceptadas. Y es que el lenguaje, hermanos, no es malo en sí mismo. Nosotros somos los que le damos el sentido. Y tenemos que aceptar ese sentido en nuestra sociedad, ¿eh? No crean que por eso que estoy diciendo los estoy autorizando a que hablen como quieran. No, hermanos. Entonces, somos distintos, hermanos. Somos diferentes, ¿sí? Ahora, socializamos con el mundo. Este grupo que estaba allá en la montaña no quería socializar, pero se veía obligado, hermanos. Es imposible. Es más, si estamos en el mundo, nuestra naturaleza nos impele, nos empuja a actuar con el mundo, a interactuar con él, con las personas y con la sociedad. Cristo no nos dejó en el mundo como meros bultos almacenados. No somos bultos. Ni espectadores. Es más, muchas de las frases que utiliza Jesús en estos dos pasajes implican la interacción nuestra con el mundo. Fíjense, dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Cómo van a conocer nuestra palabra? O sea, la palabra de Dios, porque es lo que está diciendo. ¿Cómo la van a conocer? Pues si interactuamos, hermanos. Si no interactuamos, no la van a conocer. O van a conocer lo que decimos, pero van a decir, pero quién sabe qué hagan si no convivimos con ellos. Es más, algunos van a creer por esta interacción. Vosotros daréis testimonio también. Claro, habrá otros que no crean, porque él habla de que algunos os expulsarán de las sinagogas. Se refería específicamente a aquellos tiempos, a sus discípulos. Pero nosotros también podemos ser rechazados, hermanos, porque no pertenecemos al mundo. ¿Quiénes no pertenecen al mundo? Pues los que tenemos vida eterna, los que hemos aceptado a Cristo. Él dijo, para que les dé vida eterna a todos los que me diste. Y la vida eterna, él mismo la definió, consiste en conocer al Padre a través de Cristo. Él dijo en el versículo 3 del capítulo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dijo en el 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, por eso el mundo os aborrece. Somos rechazados por diferenciarnos, hermanos. Jesús dijo, 15:25, sin causa. El Nuevo Testamento Interlineal traduce gratis. Sin causa, gratis me aborrecieron. El aborrecimiento lleva a la oposición, al rechazo. Cristo da como un hecho que los cristianos algunas veces seremos odiados por el mundo. Dice, si el mundo os aborrece, pero nos previene. 15:27, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y fíjense bien cómo otras traducciones utilizan esta misma palabra, pero de otra manera. Escandalicéis, para que no flaquee su fe, no os alejéis. Es decir, el hecho de que seamos rechazados por el mundo no debe llevarnos a alejarnos de Dios, de Cristo. Pero también explica las causas por qué vamos a ser diferenciados, rechazados. Bueno, vamos a ser rechazados porque somos diferentes, por diferenciarnos, porque primero lo aborrecieron a Él. Sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Cristo fue aborrecido. Como a Cristo, el mundo reconoce que no le pertenecemos a ese mundo. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Algunos de ustedes incluso tuvieron esta experiencia antes de conocer al Señor. Eran muy simpáticos y muy aceptados, ¿verdad? A partir de que aceptaron al Señor.
como que se les acabó la simpatía, ¿no? Para ellos, ¿no? Miren, a veces hasta haciendo cosas buenas somos rechazados. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo liberó de un espíritu de adivinanza a una muchacha esclava? ¿Qué hicieron sus amos? Los llevaron ante las autoridades y los martirizaron, los torturaron, los encarcelaron, porque Pablo y Silas habían terminado con un abuso que les daba ganancias a los que explotaban a esta esclava, ¿verdad? Y ellos acabaron con esas ganancias ilícitas y por eso los rechazaron y los maltrataron y los martirizaron. Por nuestras convicciones y conductas, algunas veces el mundo nos va a rechazar porque no estamos de acuerdo con su moral. Hace años me platicaba un arquitecto cristiano, él trabajaba en Pemex, y dice que él el lunes llegaba, dice, pues a trabajar. Dice, mis compañeros llegaban a conversar casi todo el día. Y si, ¿de qué conversaban? De los partidos del día anterior, o sea, del domingo, ¿no? De fútbol soccer, de fútbol americano, si había béisbol, si había habido box el sábado. Y dice, y de sus parrandas de fin de semana. Casi no trabajaba, yo llegaba y me ponía a trabajar. En lo que él hacía varios proyectos, ¿no? 3, 4, los demás hacían uno. Le apodaban la maquinita, ¿verdad? Porque llegaba a trabajar como una maquinita, llegaba a hacer por lo que le pagaban. Y pues claro, lo tenían aislado. Lo rechazaban, no querían convivir con él, porque incluso les estaba demostrando con su trabajo que ellos no estaban cumpliendo. Él, en cuanto tuvo oportunidad, se salió, ¿verdad?, de ese trabajo y trabajó por su propia cuenta. Siguió conviviendo con el mundo. Pues, si era arquitecto, pues convivía con albañiles, contratistas, proveedores, ¿sí?, clientes, pero no ya en ese ambiente porque ahí fue rechazado. No encajamos, hermanos, si cumplimos la palabra de Dios con el mundo. Pero también podemos ser rechazados por diferenciarnos, porque el mundo no conoce al Padre ni al Hijo, a Jesucristo. Dice el versículo 15-21, mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El mundo no lo conoce, nosotros sí. Nos hemos identificado con Él. Tenemos una identidad. Identidad significa tener conciencia de lo que uno es. ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos salvos? ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí? Es más, Pablo escribió que tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que tenemos la capacidad para comprender la palabra de Dios, la revelación que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Y también la disposición para obedecerle, porque no basta comprenderlo, hay que obedecerlo. Es más, si algunos no entienden toda la Biblia, pues es porque no la comprenden toda. Y yo creo que nadie la comprende toda. Pero si quieren comprender más la Biblia, hermanos, obedezcan lo que sí entienden en este momento. Y entonces tendrán mayor comprensión. Pero también por la incredulidad del mundo. Por eso somos rechazados. No creyeron en su palabra. Dice el 15:22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa o pretexto por su pecado. ¿A qué pecado alude Jesús específicamente? A la incredulidad, porque está hablando de su palabra. ¿Sí? Entonces el mundo ha sido incrédulo y por eso nos rechazan.
Es más, los de su tiempo ni siquiera fueron capaces de creer con todos los milagros que Jesús hizo. Y conste que los judíos creían por los milagros, pues no creyeron. Dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. También las obras que Jesús hizo en sus tiempos condenaban a estos que los habían visto. Miren, por las enseñanzas y milagros de Jesús, los judíos no solamente deberían haber creído, sino deberían haber amado a Cristo y a su Padre. Pero en lugar de eso, como bien dice la misma Escritura, llegaron hasta odiarlos. Y él dijo, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Pero ellos no tenían excusa. Jesús dijo, porque ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. También nos rechazan porque hemos sido elegidos de entre el mundo. Dice 15:19, la última parte, yo os elegí del mundo. Quiere decir, los entresaqué, los separé del sistema moral relativista vivido y aceptado por los incrédulos. Los hice santos. Los rescaté del sistema encabezado y dirigido y promovido por Satanás y los puse en estado de santidad. Eso es lo que Cristo está diciendo. Ahora, para interpretar este versículo, recordemos algo. La Biblia, hermanos, no es una colección de relatos aislados. Cuando nosotros interpretamos la Biblia basándonos solo en ciertos pasajes y no en toda la Escritura, cometemos muchísimos errores, hermanos. Tampoco es una colección o compilación de dichos, aforismos ingeniosos, porque algunos así lo toman. Y la citan, pero así, separada de todo lo demás, del contexto. Y menos, hermanos, como por ahí algunos quieren hacerla, que son palabras esotéricas, místicas, de las cuales debemos nosotros derivar o construir doctrinas. La Biblia es un libro, hermanos. Sí, está formado por 66 libros, decimos, pero es un solo tema, es un solo propósito el que tiene la Escritura, ¿sí? Y debemos interpretarlo así, de manera integral. Yo he visto por ahí algunas doctrinas, pues que escogen los pasajes apropiados para decir que eso es lo que enseña la Biblia y se olvidan de todos los demás. Y claro, también los que le dejaron afuera, de repente toman nada más esos pasajes y no ven los otros que están viendo los otros hermanos. Tenemos que verla de manera integral, hermanos. Ahora, por la forma verbal en que está usado este verbo, elegí, se refiere a sus escuchas, los discípulos, y no tiene una connotación o no significa que sea arbitrario ni segregacionista, sino es una elección de amor y bondad para ellos y para el mundo. Ahora, cuando hablamos de amor, pues necesariamente tenemos que recurrir a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y mundo aquí significa toda la humanidad. Absolutamente toda la humanidad, hermanos. Podemos resumir: Cristo nos entresacó del mundo, nos separó, nos hizo santos, porque el Espíritu Santo cumplió su ministerio. Él dijo que el Espíritu Santo nos iba a convencer. Si el Espíritu Santo no nos puede convencer, hermanos, pues no está cumpliendo su ministerio. Claro, hay algunos que convencidos y todos lo rechazan. Nos convence, creemos y como consecuencia Dios nos da un cúmulo de bendiciones que Él tenía preparadas
para todos aquellos que hemos creído. Entre ellos, pues la santificación. Pero incluso la santificación, hermanos, es un proceso. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, versículo 17 del capítulo 17. Esto es muy fácil, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quieres ser mejor? ¿Quieres ser santificado? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Leer, estudiar su palabra, profundizar en ella. ¿Sí? Eso tenemos que hacer. Ahora, somos perseguidos, pero influyentes. Ahora, los perseguidores no distinguen, 15:20. Acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y luego dice específicamente una manera, en el 16:2, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto es porque no existe diferencia de carácter. Al igual que su Señor, los siervos, no pertenecemos al mundo y nos diferenciamos del mundo. ¿Cuál es una de estas diferencias? Pues nuestras motivaciones. Él dijo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pues esto es una cuestión muy importante, hermanos. El mundo no guarda su palabra, nosotros sí. Y luego dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido, es decir, han entendido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Entonces, esta es una diferencia, el carácter, hermanos. ¿O no ha cambiado su carácter después de que conoció a Cristo? Algo debe haber pasado. E incluso aquellos que nacimos y nos educaron en hogares cristianos, cuando finalmente conocemos al Señor, nuestro carácter cambia. A veces, cuando es muy inmediato, como que no nos damos cuenta. Con el tiempo, hermanos, cuando pasan los años después de que conocimos a Cristo, nosotros nos empezamos a dar cuenta de cómo éramos antes y cómo somos ahora. ¿Sí? En eso nos parecemos. Pero los perseguidores no distinguen para hacer sufrir al creyente, al diferenciado. Cristo fue rechazado y fue crucificado. Pero también sus seguidores. Por ejemplo, Juan Hus, un precursor checo de la Reforma, fue quemado vivo. Ahora los checos dicen que, pues para reconocer su error, levantaron una estatua. Una estatuota, hermanos, es gigantesca, ¿verdad? Pero pues lo quemaron. Yo conocí a un hermano, Esteban Lorenzo, oaxaqueño. Él predicaba en la sierra, se metía por todos lados. Yo lo conocí muy bien, porque incluso yo era su jefe en una organización cristiana en la que trabajábamos. Muchas veces tenía que salir huyendo, pero una vez que salió huyendo, pues lo alcanzaron y lo apalearon, hermanos. Pensaban que estaba muerto y ahí lo dejaron, pero no. Se levantó y siguió predicando. Claro, pues después de curar sus heridas. Entonces, no habrá diferencia en el sufrimiento. Y recuerden, algunos de ellos, cuando persiguen, rechazan a los cristianos, piensan que están sirviendo a Dios. Ahora, influimos pues porque proclamamos a Cristo y la proclamación trae persecución. Algunos, ya dijimos, 15:20, si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Es decir, algunos van a creer, como nosotros creímos la palabra de otros, ¿no? Pues en nuestros padres, un pastor, un hermano, y hemos seguido su palabra. Pero esto es porque
ha sido proclamada por alguien. Y habrá diferencia en el resultado. Si cuando nosotros proclamamos, a veces no nos damos cuenta, hermanos, ni siquiera sabemos, ¿no?, qué sucede. Muchas veces algunos recibieron un folleto y después de que leyeron el folleto, incluso una semana, 2 semanas o tiempo después, aceptaron a Cristo. Nosotros no sabemos, hermanos, cuando predicamos de Cristo. No se decepcionen, cuando no ven resultado. Dios hará su obra. Él ha prometido que nunca volverá vacía. Dice Isaías 55:11, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envíe. Y la cuarta característica de estas personas que están en el mundo pero que no son del mundo, son receptivos o somos receptivos y proclamadores. Somos receptivos al Espíritu Santo, lo dice 15:26. El Espíritu Santo dará testimonio de Cristo. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pero el Espíritu da testimonio. Y nosotros, cuando nos da testimonio, obedecemos y proclamamos a Cristo. Dice, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Miren, nuestras nuevas funciones como creyentes y responsabilidades como creyente las establece el Señor allá en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 13 al 16. Y las establece con 2 metáforas. Nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal, todo lo que toca, lo cambia, influye sobre él. Por eso nosotros somos influyentes, porque influimos en el mundo. Nuestro benéfico testimonio vivencial y oral influye para combatir y detener la descomposición de nuestro entorno en este mundo, en nuestro mundo. A ver, le hablo a los que cocinan. Tienen aquí lo que están guisando. Y luego sacan la sal, ¿sí?, y la ponen acá y allí la dejan. Y ya. ¿Sí? ¿Así la hacen? Claro que no. ¿Qué hacen con la sal? Se la ponen para que interactúe. Entonces, si somos sal y nos encerramos y nos guardamos, ¿vamos a influir al mundo? De ninguna manera, hermanos. Necesitamos estar en el mundo para influir en él. Dice, vosotros sois la luz del mundo, en el versículo 14. Y ahora fíjense bien que Jesús no habla de una posibilidad ni de una aspiración que nosotros debamos tener con respecto a ser luz. Él es contundente. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Luz. No dice que vamos a ser o que algún día llegaremos a ser luz. Él dice que somos luz. Por eso dice, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Seguro que se refiere a una de aquellas ciudades en las montañas, pero con muy poquita luz, hermanos, porque no crean que se veían como se ve la Ciudad de México cuando ustedes vienen bajando de un avión. No, o sea, era una luz chiquita, pero se veía, hermanos, y no se podía esconder. Así somos nosotros, hermanos. Algunos hablan de que porque alguien no dijo que era cristiano en alguna circunstancia, dice, es que es de la secreta. No hay cristianos secretos, hermanos, eso no existe. Si son cristianos, aunque no lo digan, se va a notar en su vocabulario, en sus decisiones, en su conducta. Ahí se va a notar. Y además, no nos podemos esconder, aquí lo dice, somos observados
y observarles. Ahora, la luz consiste en la capacidad que Cristo nos da cuando lo aceptamos, el Espíritu Santo nos da para realizar obras hermosas, útiles para los demás. Por eso no debemos escondernos, ¿verdad? Sino hacer obras. ¿Para qué, hermanos? Para que digan, qué bueno es el pastor David Franco, y no se diga, ¿verdad? No, hermanos, no se trata de eso. Se trata de que Dios sea glorificado, nuestro Padre, pues sea glorificado. Ahora, acorde al ministerio del Espíritu Santo, nosotros, por nuestro testimonio, o sea, nuestras buenas obras, nuestra buena conducta, nuestras acciones y nuestras palabras, debemos motivar a los hombres a que glorifiquen a Dios, que hablen bien de Dios, de nuestro Padre que está en los cielos. Concluyamos. Fíjense bien, hermanos, si no cumplimos nuestro papel de luz y sal interactuando con el mundo, nos volvemos inoperantes, no servimos para nada. Aquí está el guisado y aquí está la sal. Se tiene que mezclar para que haya influencia. Interactuar. Pero acuérdense, diferenciarnos, no asimilarnos. Todas las figuras, acuérdense que en algún momento no funcionan del todo bien. Nosotros no debemos asimilarnos. Ahora, el único versículo en todas las Escrituras que habla de la esencia de la mundanalidad del mundo es 1 de Juan 2:16. Habla de los deseos de la carne o la concupiscencia de la carne. Y ahí habla específicamente de nuestro cuerpo, hermanos. No habla de la naturaleza humana, ahí habla de nuestro cuerpo. Pero yo no sé por qué algunos cuando hablan de los pecados del cuerpo piensan enseguida en el sexo. No, pues claro que hay pecados sexuales. ¿Y qué tal la comida, hermanos? Yo digo que todos los cristianos deberíamos ser delgaditos, ¿verdad? Ponernos a dieta, comer, pues lo que se debe comer. Pero también ahí nos tienta Satanás y lo hizo con el mismo Señor Jesús. ¿Cuál fue la primera tentación? Convierte estas piedras en pan, porque era una necesidad corporal que él tenía. Eso de hacer eso que es cómodo, ese abuso de la comodidad se llama molicie, hermanos. Y es un pecado la molicie. Y esa es la primera que menciona Juan. Hacer las cosas fáciles para nuestro cuerpo. Y por eso le dijo Satanás a Jesús di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no cayó en la tentación. Pero también lo tentó con los ojos, la concupiscencia de los ojos, que ¿saben en qué consiste, hermanos? En la codicia. Le mostró los reinos, todos los reinos, y dice, a ti te daré todas estas cosas, esta potestad y la gloria de todos los reinos de la tierra. Pero no solo hay codicia por las cuestiones materiales. Jesús habló de codiciar a una mujer, pero también las mujeres codician a los hombres. Ese es el otro pecado, esa es otra esencia del pecado. Y luego habló de la vanagloria de la vida, la egolatría, la soberbia, la ambición de poder. Y por eso llevó a Jesús a la parte más alta del templo y le dijo, arrójate. Un milagro inútil para Jesús. Le estaba diciendo, demuestra que puedes. Jesús no tenía nada que demostrarle. Eso era vanidad, vanagloria. Esa es la otra esencia. Y ya les dije, y todos esta esencia de la mundanalidad del mundo se manifiesta por las obras de la carne. Les digo, 32 menciona Pablo en sus listados, y no son todos. Pero no tenemos, hermanos, por qué caer en el mundo, a pesar de que estamos en él, que se nos ha dejado en él y que se nos ha mandado para estar en él.
¿Quieren un ejemplo de santidad, de no practicar lo mundano a pesar de estar en el mundo? Daniel. Miren, Daniel fue desarraigado de su pueblo y llevado cautivo a Babilonia. Por su linaje, su perfección física, su belleza e inteligencia, fíjense todo lo que tenía Daniel. Fue escogido y educado en las ciencias y lengua de los caldeos para servir al rey. Y lo hizo, pero se diferenció de los demás. Daniel desde muy joven comprendió que no pertenecía a ese oscuro mundo, pero no se aisló. No lo educaron en su casita, estuvo en una escuela pública. Pero se diferenció de los demás. Nunca se identificó, repito, con las motivaciones del mundo y no se aisló. Por el contrario, sirvió en la política, hermanos. Un ambiente donde siempre ha prevalecido, no es de ahora, es de siempre, las motivaciones del mundo, la molicie, la codicia y la egolatría acompañada, como siempre, de la ambición desmedida de poder. En ese mundo vivió Daniel. ¿Y tú por qué no? Podemos, hermanos. Miren, además Daniel sufrió persecución por su fe, pero fue guardado y protegido por Dios y pudo ser sal, es decir, influyó ahí donde servía, donde estaba, y fue luz, iluminó al testificar de su Dios. Y además, ¿con quiénes, hermanos? Con 3 poderosos reyes incrédulos, los 3. En síntesis, nos dejaron en el mundo, hermanos. Nos mandaron al mundo para hacer luz y sal. Y no asimilarnos a ese mundo. Cantemos, hermanos, el siguiente himno.